Hola amigos que nos siguen por las redes sociales, la Santa Misa desde la Universidad del Táchira, encomendando las almas de Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, Froilán Escalante Castro, José Agustín Buitrago, Teófila Borrero de Buitrago, Elsa Margarita Escalante, Hernán y Maricela Obando, Nora Carmen González de Romero, Jesús Enrique y Arneda José Romero González, Josefa Barrientos, Victoriano Suárez, Anderson Joel Ramírez, las almas benditas del purgatorio, Olga Ra, Lino Moncada, José Gregorio García, Juana Lázaro a 4 años, Raúl Moncada, por las intenciones de la familia Obando Carrero, por la conversión de los pecadores, por las intenciones, salud y bienestar de la familia Marino, familia Escalante Buitrago, por la salud y embarazo de Darlene García, por el bienestar y la salud de los hijos, yernos y nietos de Mayela Moncada, por las intenciones de Jason Sterling Sandoval Mansuri, por la salud del niño Hernán David Obando Moreno, Mariana Saraí Suárez Pérez, María Ochoa, Álida Ramona Suárez, Tilibert Ramírez, Johan Antonio Rivera Flores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que la paz esté con ustedes. Le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre lleno de amor, que nos has concedido la gracia de purificarnos con el arrepentimiento y de santificarnos haciendo el bien a los demás, ayúdanos a permanecer fieles a tus mandamientos, para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios: con mala intención los sacó, para hacerlos morir en las montañas y exterminarlo de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y por toda esta tierra de que he hablado se le daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Canaán, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. Gloria, honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí.
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo reciben. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria uno de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. El Señor es claro y conciso. Y esto pasó hace unos 17 siglos atrás, 20 siglos. Y todavía pasa. Los testigos de Jehová no creen en Jesús. Para ellos es un profeta más, pero no es Dios. Pero si creen en Moisés, pero si creen en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento anuncia a Cristo. El Evangelio es la plenitud de Cristo. Los salmos son el Evangelio cantado, ya hablan de Cristo. Pero la soberbia humana, la necedad, el hecho de que Jesucristo era hijo de un carpintero y de una campesina, pues si hubiera sido el papá Herodes y la mujer de Herodes, pues a lo mejor los testigos de Jehová sí creerían que Jesús es el Hijo de Dios. Pero así ellos y muchos judíos todavía hoy no creen, aunque hay movimientos mesiánicos. Pero bueno, qué importante el papel del hombre de Dios como intercesor ante la ira de Dios. Dios tiene derecho a enojarse, no es que nosotros no dejamos de embarrarla. Todos esos judíos canzones y renecios. Si yo fuera el presidente de ese pueblo, tendría todos los días el ejército en la calle. Porque qué gente tan necia, terca, atrevida e irreverente. No respetan a Dios, están viendo todo lo que Dios hace por ellos. Y ahora no tuvieron paciencia. Moisés subió al Horeb, allá a encontrarse con Dios, la voz de Dios. Y estos no tuvieron paciencia, abajo se hicieron un becerro. Igual que el Buda que usted tiene en su casa, igual que el Equeco que usted tiene en su casa, igual que la María Leonisa que usted tiene en su casa. Y no me vengan el cuento que la Virgen, que el corazón de Jesús es igual. No, estos son recuerdos. Pero es que cuando yo le doy poder a la barriga de Buda, es porque creo que ese muñeco es el que hace las cosas. Cuando yo le doy poder a un poco de ramas que me mandó el brujo del pueblo, es porque yo creo que el brujo del pueblo tiene más poder que Dios. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Y el Señor se encendió de ira, porque usted podrá pecar de mil maneras, pero si algo le saca la piedra a Dios, es que usted le sea infiel. Igual que su marido, igual que su mujer. La mayoría de crímenes, el otro día veía yo por Netflix una película que creo que llama El amor es mortal o El amor es peligroso, algo así, y es verdad. Muchos crímenes ocurren es por pasión, por la infidelidad. En cambio, el Señor también se pone así, pero Moisés le dijo, detente. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Usted sacó a esa gente de allá para matar aquí? Y se arrepintió. Y ahí es donde yo siempre insisto. El hombre de Dios, sea el que Dios haya elegido, un sacerdote viejo, un sacerdote muchacho, un sacerdote blanco, un sacerdote negro, un sacerdote chiquito, un sacerdote grandote, un sacerdote narizón, un sacerdote virólogo, es Cristo. Y usted no tiene el derecho
de decir, es que yo creo más en aquel que en este, es que la misa de aquel es más bonita que la de este. No, porque él tiene una función sacerdotal. Y vuelvo, insisto, no nos comparen con los pastores evangélicos, ellos no son sacerdotes. Busquen en un diccionario del que sea la palabra sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Es el que ofrece el sacrificio, es el que intercede por el pueblo. Eso es el sacerdote, el que ofrece a la víctima. En la cultura inca, en la cultura azteca, en la cultura maya, había sacerdotes y ellos eran los que le ofrecían los sacrificios al sol, porque el sol era el dios de estas culturas, porque estos indios veían la creación tan hermosa y decían, hay un ser superior que hizo todo esto, pero ellos no veían sino que lo más grande era el sol, pensaban que era el sol, pero es que hay alguien que creó el sol, y es Dios. A mí me encantan estas misas, por ejemplo, estas intenciones así tan bonitas, cuando esta señora desde por allá de Oriente dice, por el bienestar, salud de los hijos, yernos y nietos de Mayela Moncada, por el bienestar de la familia Guarino, por el bienestar de la familia Bando Carrero, por el embarazo de Dar. Esto es el oficio del sacerdote. El sacerdote intercede. Y yo puedo dar testimonio, por ejemplo, la familia Obando con ese niño que le nació con el hígado dañado, y ya lo hemos tenido en misa aquí en la UNED. Pero esa gente rodilla en tierra a través de los sacerdotes. A ese niño nunca lo llevaron a un brujo, nunca lo llevaron a rezar el mal Dios, nunca lo llevaron a nada de eso. Creyeron fielmente en Jesucristo. Y ahí está el niño, gordo, fuerte, rozagante, en un país donde es difícil conseguir un trasplante, todo se les hizo fácil y fueron a Medellín y consiguieron porque Dios les abrió las puertas. Pero la función, el papel, el rol del sacerdote. Pero la gente no lo aprovecha, la gente no lo aprovecha. La gente lo que hace es hablar mal de los sacerdotes, criticar a los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que casarse, los sacerdotes tienen que tener mujer, los sacerdotes... No. Imagínense yo que me paro a las 5 de la mañana, a las 6 ando en la calle, llego a cenar a las 11 de la noche. ¿Qué mujer me va a aguantar? Y llegan a buscarme para un enfermo a las 10 de la noche. ¿Usted cree que la mujer se va a creer el cuento que el padre... Ese se va con esa muchacha que vino a buscarlo? Claro. Por eso el sacerdote es plenitud para Dios y para el pueblo. Y de esa manera el Señor oye el ministerio, la intercesión, la misa. Vengo diciéndolo. La misa no es para ustedes. Ustedes no tienen derecho a decir esta misa es bonita o esta misa es fea. Porque la misa es para Dios, para el Padre Creador. ¿A quién ofrecen ustedes? A Jesús. ¿Por medio de quién se ofrece? Por el sacerdote. Ustedes vienen a ofrecer la misa, a que les hagan un favor por el perdón de sus pecados, por sus necesidades y por sus problemas. Cuando uno dice, esta misa es mejor que la de fulano, es porque no tiene fe. No tiene fe. Porque lo único que importa en la misa, lo más grande de la misa, es el milagro en la consagración. Y cuando el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él. Ese es el momento sublime. Cuando ya está Cristo en el altar, que el sacerdote lo ofrece. Que si el sacerdote cantó, que si el sacerdote predicó bonito, que si el sacerdote predicó largo, que si se le entendió, que si no se le entendió, eso es accidental. Acuérdense de la lógica. La lógica tiene accidente y esencia, eso es accidental. Si yo soy bonito o feo, eso es accidental. Lo importante del ser y del ente es la esencia. Y en este milagro es el ofrecimiento. Mientras haya un sacerdote ofreciendo una Eucaristía en el mundo, tenemos que estar agradecidos. Y por eso a cada minuto en el mundo hay una misa. A cada minuto en el mundo hay una misa. Le da la vuelta al reloj. Cada minuto se está empezando y terminando una misa. Empezando y terminando una misa. Porque esa es la perpetuidad de que Cristo se ofrece. Pues queridos hermanos, aprovechemos al sacerdote, el que sea. Si el sacerdote es amargado, debe ser porque tiene diabetes, tiene que entenderlo. Si el sacerdote tiene que dar la misa sentado porque sufre de la columna. Pero lo importante es que ofrezca el sacrificio del altar. Que se dé todo para que se pueda ofrecer y sea válido el sacrificio del altar. Que nosotros no seamos simples espectadores de un show, sino de un sacrificio, de un acto litúrgico tan sagrado. En los tiempos de Jesús, el pueblo no entraba al templo. Se quedaban en el atrio, ahí entregaban los pichones, los corderos y los bueyes, y el sacerdote en el altar, y ahí viene el altar, la mesa que viene desde Abraham, desde Caín y Abel, que fueron los primeros en ofrecer. ¿Cuál fue la metida de pata de Caín?
que ofreció un sacrificio que no le gustó a Dios. Lo más fácil, lo más barato, lo más chimbo. Fue y cogió llamas, fue y cogió sayotas, fue y escogió lo que agarró por ahí y lo puso en el altar y eso no le gustó. En cambio, Abel crió el cordero, el mejor para Dios, no el más flaco. Yo nunca he trabajado para la zona aquí, la zona norte, pero a mí me contaban los curas viejos que había un hombre muy rico en esas zonas de Coloncito, ya murió, que cuando llegaban a buscar un animal para el seminario decía, búsquenle el animalito al padre. O sea, esto significaba el más flaco. Búsquenle el animalito. No, Abel crió el mejor animal para Dios. Allá para el Palmar de la Copé yo fui párroco. Hay una gente muy pobre que vive sembrando matas de 500, de guineo, de cambur. Y ellos cuando empiezan a sembrar, la primera mata que siembran es para la iglesia. Y ese guineo es sagrado. Y es un racimo como de 40 kilos. Siempre que yo estaba en el Palmar, desde el 2011 hasta el 2014, siempre llevaban el fruto más grande para la iglesia. ¿Qué? ¿Le vamos a llevar eso a los curas? ¡Que trabajen, mantenidos! Porque eso es lo que dicen ustedes. ¿Sí? Que los curas no trabajan, que las monjas no trabajan. Vayan a ver las monjitas de rubio, allá las carmelitas descalzas, que tengo yo más manos de niña que ellas. ¿Sí? Tengo más manos de niña porque el trabajo mío es más ejecutivo. Y vean, el que me acompaña a mí me maneja, sí sabe a dónde está el padre, aquí córrale para allá, corra para esto, corra aquello. Los curas trabajan, pero el que tiene una mente morbosa, cochombrosa y cochina, el que las hace, se las imagina. Entonces, aquí lo interesante es cumplirle al Señor. La hermana Fanny, que es una religiosa que está aquí en San Cristóbal y hace mucho bien, lo dijo por la radio. A usted no le importa qué va a hacer el mendigo con la limosna. A usted lo que le importa es darle la limosna al mendigo y ganarse el cielo. Que lo va a usar para no sé qué, eso ya usted le entregó. Ah, pero a los pastores evangélicos, en estos días me contaba, estábamos en la misa en la UNES y el dueño de la miniteca me dijo, uy padre, me contrataron los evangélicos para una actividad que tenían 3 días por allá cerca de la Monumental. Y ponen a la persona aquí, un pastor por aquí, otro de frente, y el pecado, estás condenado, Y entonces le sacan después la cita bíblica que dice que una viuda echó 3 monedas allá en el templo. Y tienes que dar para ser perdonado, y tienes que dar para ser perdonado. Después le ponen 3 bandejas, una con un mantelito dorado, una con un mantelito plateado y una con un mantelito blanco. La del mantelito dorado es la gold, la plateada diamante y la otra la del amor. Ahí se dan cuenta qué tipo de feligrés es. Entonces todo el mundo echa en el dorado para que lo tengan en cuenta, para que lo tomen en cuenta en el culto. A ver si en la iglesia pasa eso. No. Mire, si un cura fuera presidente de la república, ¿qué no haría? Si con las migajas que recoge en una misa, un cura hace iglesias, hace orferinatos, hace casas de ancianos. Aquí tenemos uno en San José de Bolívar. Tiene más de 100 ancianos y más de 20 niños. Y a punta de limosnas. Pero limosnas que le echan 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos. Y con eso la iglesia hace grandes obras. Grandes obras. Si a nosotros nos dan todo eso que le dan a un alcalde, un gobernador, ¿qué no harían los curas? ¡Wow! Transformarían el mundo. Ahí sí sería esto lo que quiere Dios, la civilización del amor. Pero no. Ustedes siempre, en vez de pensar mal de los políticos, piensan mal de los curas. Miren, aquí en los barrios reparten una bolsa que la llaman clavo. Y cuando falta una sardina en una bolsa, se arma aquel peonón que casi queman a la vieja que reparte los clavos. Ahorita se han robado miles de millones en el gobierno y todo el mundo hace chiste de eso. Nadie se enojó. Es que no hay nadie bravo. Para la cantidad de dinero que descubrió el gobierno que le robó a esta gente, nadie ha peleado. Pero se pierde una sardina en el barrio, casi queman a la vieja del clavo. Sí, así pasa. Pero como robaron millones de dólares, un hombre de confianza del gobierno, con su séquito de ladrones, que nadie, ni los periodistas, ni los líderes religiosos han dicho nada. Nadie ha protestado. ¿Por qué? Porque cuando en un país se hace chiste de todos, es porque nadie tiene moral.
es porque nadie tiene moral. Pues queridos hermanos, pongámonos en el camino correcto, en el camino de Dios, y busquemos al hombre de Dios, valoremos al hombre de Dios y aprovechemos al hombre de Dios. ¿Para qué? Para que nos alcance de Dios el perdón de los pecados ante la ira que Dios pueda tener hacia mí. Para que nos consiga las bendiciones que pide esta gente cuando piden la misa por esas intenciones. Y sobre todo para que nos consiga la salud. Ayer vino un padre a la UNE que se graduó, se ordenó. Cuando yo estaba como él recién ordenadito, a mí me mandaron para Sierra de Perijá a trabajar con los indios. Pero uno bajaba al pueblo a celebrar las misas. Y allí, en una parroquia que llaman Cristo Rey, yo estaba de 24 añitos. Y llega una mujer y me dice, padre, yo quiero tener hijos, póngame su mano en mi vientre. Tenía más fe quizás ella en ese momento que yo. Ella agarró la mano mía y se la puso en el vientre. Y yo hice una oración como rapidito, como estaba, era miércoles de ceniza, me acuerdo. Era un miércoles de ceniza, yo estaba así. Y bueno, a los 2 meses fue a la iglesia a decirme que había quedado en estado, que le daba gracias a Dios. El hombre de Dios tiene muchos poderes. No que estas manos las ungieron con un óleo santo, las consagraron. Estas tienen ya 17 años de uso y que duren más, pero aprovechen. Ahí en Monterrey hacemos la misa por los enfermos todos los miércoles. Eso es full, pero a veces me da dolor porque los que aprovechan esas cosas son los que vienen de más lejos. Y a veces los que están a Patemingo no aprovechan al hombre de Dios. Aquí la misa de la UNED, la que hacemos entre semana, que les llega a ustedes, es un grupo de personas que vienen y tienen esa intimidad con el Señor y aprovechan al hombre de Dios. Ustedes por las redes, aprovechen al hombre de Dios, el que sea. No porque sea bonito, no porque sea grandote, no porque sea musculoso, sino porque es el hombre de Dios. Cantemos todos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos este sacrificio agradable, Señor, y de su nombre, para los que vienen de todos sus santos y su santa iglesia. Tú que conoces nuestra fragilidad, concédenos, Señor, que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique de nuestros pecados y nos proteja de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, eleva nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo tu Hijo amado. Por eso con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dando gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre
libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. La caridad. Recuerda a los que ya murieron, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con Santa María, Reina del Amor, San José, los apóstoles y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos en voz alta el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, siempre. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambien un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes invitados a esta Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodia para la vida eterna. Amén. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él y por todos los sacerdotes católicos. Digan en casa, Señor Jesús, Señor Jesús, no te puedo recibir en la hostia no santa, te puedo recibir en la hostia santa, pero te abro mi corazón, pero te abro mi corazón las puertas de mi casa, y las puertas de mi para casa, que habites en mí, para que habites en mí, protejas a los míos, protejas a los míos, aumentes mi fe, aumentes mi fe me hagas buen y cristiano. me hagas buen cristiano. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, San José, gracias. Gracias, San José, gracias. Bendita sea tu pureza y Bendita sea tu eternamente pureza y lo eternamente sea, lo pues sea. todo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Oremos. Señor, que esta comunión nos purifique de todas nuestras culpas, nos proteja del pecado para que gocemos de la plenitud salvadora de tu don. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que la Santa Misa en la universidad los domingos es a las 3 de la tarde en el Teatro Grande y la catequesis a partir de la 1. Todavía pueden inscribir a sus chicos. Para las intenciones de la misa pueden enviarlas por el 0414-713-1807. 0414-713-1807. Recuerden que deben ir reuniendo su campaña Compartir. Aquellos alimentos que no consumimos en la Cuaresma hay que hacerlos llegar a la parroquia para que el Jueves Santo se le reparta a los pobres, así como la ofrenda de este tiempo para la campaña Compartir. El Señor quede con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les bendiga, acompañe y proteja siempre. Amén. Regálenme su bendición. Dios lo bendiga, Padre. Amén. La Santa Misa acaba de terminar en el altar del Divino Maestro. Ahora comienza en sus vidas. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.